Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Profesor, disculpe, no sé si me podría dar permiso. Tengo una emergencia. Revisa la grabación, ya sabe que siempre se piden trabajos o algo. Sí, profesor, no se preocupe. Por favor, profesor. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Listo? Uy. Voy a tomar asistencia.
Cabeza. Ujú. Espacios confinados. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Espacios confinados. ¿Dónde está la presentación de espacios confinados? Espacios confinados, ya. Charam. Está. Toda la mañana. A ver, vamos. Espacios confinados. Es esta. Salas Lazo. Abarca Rondón. Mamani Chicaya. Quispe Condori. Condori Peña. Ya está. ¿Listo? ¿Se está observando? Sí, profesor. Ya. Ahora sí. ¿Qué fue? Bien. Primero, vamos a ver algunas especificaciones. Los objetivos, determinar y analizar la normativa que regula la seguridad durante los trabajos en espacios confinados, además de conocer el uso, funcionamiento y los elementos de seguridad que se deben utilizar en espacios confinados, realizar el seguimiento de un protocolo de actuación de una empresa para acceder a un espacio confinado, identificar y evaluar los riesgos específicos encontrados durante los trabajos y proponer mejoras que incrementen la seguridad de los trabajadores en este tipo de tareas. Bien. Primero vamos a ver las características de un espacio confinado. ¿Cuáles son las características? Número uno, un espacio confinado es un espacio lo suficientemente grande como para que ingrese un trabajador y desempeñe una tarea asignada y además cumple con algunas de las siguientes características. ¿Cuáles son? Cuenta con medios de entrada o salida limitados. Por ejemplo, lo que se está observando en la imagen. Tiene una entrada y esa misma entrada es salida. Entonces no tiene varias entradas y varias salidas. Número uno, primera característica. Número dos, no está diseñado para ser ocupado en forma continua. ¿Cómo no está diseñado? Por ejemplo, si es que fuera un tanque, una cisterna de combustible.
El interior no está diseñado para ser ocupado en forma continua por una o varias personas, debido a que presenta una atmósfera peligrosa, como les digo. El tanque de una cisterna de combustible presenta una atmósfera peligrosa porque podría explotar, podría encenderse. Contiene material capaz de atrapar o ahogar a las personas que ingresan. Posee una configuración interna con paredes convergentes hacia el interior o con un piso plano, perdón, o con un piso hacia abajo. O sea, ¿cómo son paredes convergentes? Contiene, ¿no? Como tenemos en un tanque. Mm, Acá está. Esto sí es. Ahí está. Cuando nosotros no tenemos nada de material aquí dentro, igual no puede ser ocupado continuamente, porque tiene una atmósfera peligrosa. ¿Cuál atmósfera? Que es combustible, que desprende vapores o gases inflamables. ¿Qué más nos dice? Contiene material capaz de atrapar o ahogar a las personas que ingresan. Imaginemos que no fuera combustible, que fuera otro material peligroso. Puede atrapar o ahogar a alguien porque no tiene ventilación y porque no hay medios de entrada y salida amplios. Y posee una configuración interna con paredes convergentes hacia el interior o con un piso inclinado. ¿Cómo son paredes convergentes? Supongamos que hubiera en alguna empresa una tubería y esa tubería tendría esta configuración, ¿no? Convergente sería más o menos así. Eso es un espacio confinado, que el punto de entrada, poco a poco se va haciendo más pequeño el ingreso. Esas son paredes convergentes. Convergente. Y otro con un piso inclinado hacia abajo. Por ejemplo, ah, las tuberías en una industria petroquímica, todas estas tuberías, muchas de ellas, tienen una inclinación con pendiente hacia abajo para que transporten los diferentes combustibles o los derivados del hidrocarburo o petróleo. Entonces, se consideraría espacio confinado, por ejemplo, acá. Bien, sigamos. ¿Qué más? Dispone de ventilación natural limitado. Oye, anoten, porque voy a pedir el resumen al final de la clase. Pongan ahí características de un espacio confinado. 1. Cuenta con medios de entrada o salida limitados. 2. 3. Dispone de una ventilación natural limitada o pobre. Dispone de una ventilación natural limitada o pobre. Limitada porque la ventilación, nosotros generalmente lo que consideramos es ventilación natural, ¿no? Pero la ventilación no simplemente tiene que ser natural, puede ser artificial, pero la ventilación natural limitada se refiere a que no tiene mucha entrada de aire. Y por sus características en tamaño y en espacio, no se puede pues colocar dentro una manga de ventilación o algún sistema de ventilación. Por eso dice que dispone de ventilación pobre, que sería la tercera característica. La cuarta característica, existe riesgo de sofocación o intoxicación por presencia de gases o agentes tóxicos que podrían afectar al trabajador. Es por eso que se tiene una serie de implementos de seguridad. ¿Qué se debe tener? Señalización. Todos los espacios confinados deben mantenerse señalizados para que sean identificados por el personal. Y ahí está la señal. Recuerda que la señal que identifica o que nos advierte es de color amarillo, forma triangular. Peligro, espacio confinado. 2. Debe haber un inventario de espacios confinados, o sea, ¿en qué áreas?
¿En qué área se encuentran los espacios confinados? Las gerencias de área deberán mantener un inventario actualizado de los espacios confinados. 3. Cuando se requiere un permiso de trabajo, ¿qué se necesita? Un PETAR, ¿cierto? ¿Por qué un PETAR? Porque es cada vez que se hace trabajos de alto riesgo, ¿qué se necesita? Un pétar, profe. Un PETAR, un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Teniendo en cuenta que los espacios confinados pueden ahogar a una persona, tiene que llenarse ese permiso escrito de trabajo de alto riesgo. ¿Cuáles son las especificaciones? ¿Cuáles son las especificaciones? Cuando se requiere el permiso de trabajo de alto riesgo, recuerda que se requiere de acuerdo a ley. La ley establece que cuando tenemos trabajos de alto riesgo, se requiere un permiso especial que tenga las características, las condiciones, las especificaciones. Todo trabajo en un espacio confinado requiere de un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, un permiso escrito para ingresar a un espacio confinado. Adicional, un permiso de trabajo seguro, o sea, un procedimiento, perdón, de trabajo seguro, salvo que la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional determine lo contrario, previa evaluación. Si es que no fuera necesario en algún espacio confinado, si es que hubiera, porque la mayoría de los casos se requiere. Un momento. ¿Qué más? De acuerdo a las características y especificaciones, vamos a ver ahora los peligros y riesgos de un espacio confinado. Por ejemplo, acá tienes un espacio confinado. ¿Por qué tienes un espacio confinado? Porque tiene paredes convergentes. ¿Qué significa paredes convergentes o con pendiente negativa? Que van como esta forma, ¿no? Como que fuera, acá tuvieras una pared, perdón, acá tuvieras una pared y como que el terreno hace esto, ¿no? Va disminuyendo el tamaño mientras vas ingresando. Un momento. Ya está. ¿Qué más? Acá lo estás observando, mira. Los peligros y riesgos dependen del espacio confinado. Hay muchos espacios confinados. Ingresar a hacer mantenimiento a una cisterna de combustible. Cuando tenemos las tuberías, por ejemplo, lo que te decía en la industria petroquímica. Las tuberías en la industria petroquímica, toda esa serie de flujos son espacios confinados. ¿Dónde más hay? En las áreas de metalurgia, a través de las chimeneas. Igual en interior mina, en subterránea, las chimeneas también son espacios confinados. ¿Qué peligros encontramos en un espacio confinado? Depende. Pueden ser peligros físicos. Recuerda que los peligros físicos están relacionados generalmente con las energías que no tienen un contacto directo. Por ejemplo, la energía térmica. ¿El calor se puede tocar? Jóvenes señoritas. No. 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 Por lo tanto, sería un peligro físico. O sea,
No malinterpretes la palabra. Si bien es cierto que físico, todo lo físico está relacionado a todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, por decirlo, pero los peligros físicos no tienen que ver con energías físicas, o sea, energías que se pueden tocar. La energía mecánica yo la puedo tocar porque puedo tocar el engranaje y el movimiento, puedo ver la velocidad. La energía eléctrica yo la puedo tocar, pero ¿cuáles serían en sí los peligros físicos? Por ejemplo, el ruido. El ruido yo no lo puedo tocar. La vibración. A la vibración yo no la puedo tocar. Cuando hay velocidades de aire, o sea, cuando hay corrientes de aire, no los puedo tocar. La iluminación yo no la puedo tocar. La energía térmica, el calor no lo puedo tocar. Ahora, existen diferentes, como les digo, diferentes peligros y riesgos. Y esos dependen del espacio confinado. ¿Cuáles son los peligros físicos? ¿Dónde están los peligros físicos? Si no me equivoco, yo les he indicado, yo me acuerdo haber hecho esta presentación o haber colocado la imagen, a ver, ¿dónde está? Ordenar por fecha. ¿Esta será? No, esto no es. No, esto no es. Hombre. Lo que pasa es que no lo quiero volver a hacer. ¿Dónde está? Acá debe estar. No está, ni modo. Lo tendré que volver a hacer. Los peligros físicos. Primero tenemos una especificación con los peligros físicos. ¿Cuál es esa especificación? Que los peligros físicos son aquellos, ¿ya? Si ustedes recuerdan, uno de los registros, el tercer registro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, nos habla del monitoreo de agentes de riesgo físicos, químicos, biológicos, ya. Como es el tercer registro, nosotros sabemos que la resolución ministerial 050 del año 2013 del Ministerio del Trabajo, que es la RM 050, son los formatos referenciales del sistema de gestión. Son 8 formatos, el tercero es el registro. Entonces, yo encuentro a los agentes físicos en la resolución ministerial 050, pero ¿qué hago luego? Busco la resolución ministerial 375 del año 2008, Ministerio del Trabajo también, ¿para qué? Y ustedes dirán, pero ¿por qué la norma básica de ergonomía si no estamos hablando de las posturas de trabajo? Porque la norma básica de ergonomía establece cuáles son los valores. Entonces, primero, peligros físicos, vas a tu resolución ministerial 050. Vas a tu resolución, ¿dónde está la resolución 050? Creo que acá no está. Vas a la resolución, ¿dónde está la resolución ministerial 050? Acá creo que está. No, acá está, la 050. Ahí está. Agentes físicos, ruido, vibración. Por ejemplo, en un espacio confinado, ¿qué puede haber? Ruidos. ¿Iluminación puede ser un peligro? No, porque no existe iluminación. Ventilación, sí. En un espacio confinado, ¿por qué la ventilación es un peligro? ¿Quién me puede decir por qué la ventilación sería un peligro en un espacio confinado? Porque no hay ventilación. Y como no hay ventilación, el agente que se está acumulando representa un peligro. La presión alta o baja, esto generalmente es en las zonas de gran altura o lo que se encuentra, ¿no? Las temperaturas, calor o frío. En un espacio confinado podría ser más el frío que el calor. O bueno, depende, ¿ah? Depende. Imagínate que en un espacio confinado
en un determinado espacio confinado, están transportando, es una tubería bastante amplia donde se está haciendo mantenimiento, pero se transporta constantemente líquidos refrigerados. El frío que tiene ese ambiente sería un peligro físico. Otro, la humedad, si es que hubiera. Por ejemplo, en las cisternas de agua no potable existe humedad. La radiación en general también es un peligro físico. Ya sabemos que los peligros químicos son todos aquellos que están relacionados a las sustancias, como pueden ser elementos, mezclas, compuestos, gases, vapores, polvos, neblina, rocío, humos, metálicos, líquidos, etc. Los biológicos relacionados a virus, bacterias, microorganismos. Todo ese inventariado se tiene que hacer, todo eso se tiene que verificar, ¿no? ¿Cuáles son los peligros encontrados en un espacio confinado? Pueden ser peligros químicos por la acumulación de las sustancias y como tiene ventilación pobre, no se va a tener una buena extracción de esas sustancias, ¿no? Los peligros químicos pueden ser sólidos, aerosoles líquidos, vapores, gases, niebla. Los peligros locativos, falta de orden y limpieza, ¿no? Existen como 12 peligros, ¿cierto? ¿Cuáles son esos peligros? Si se han olvidado cuáles son esos peligros, les hacemos recordar. ¿Cuáles son esos peligros? Primero tenemos a los peligros mecánicos, pero como es un espacio confinado, no hay movimiento, no estamos en un motor. Peligro mecánico relacionado a todo lo que es movimientos, máquinas. Peligros físicos, sí hay peligros físicos. Peligros químicos también por las sustancias. Peligros locativos quizás por las paredes, por el ambiente. Recuerda que los peligros locativos están relacionados al lugar de trabajo. Locativo, localidad, lugar. ¿Cómo está el lugar? ¿Cómo se encuentra? El piso, las paredes. Peligros ergonómicos quizá también. ¿Por qué peligros ergonómicos? Por ejemplo, analizando esta imagen, el trabajador no puede estar erguido. Y igual necesita hacer mantenimiento de los ambientes que son espacios confinados. Pero ¿cuál es el detalle? Que puede representar un peligro ergonómico ingresar, porque recuerda que es una de las características. ¿Cuál es esa característica? Que no tiene suficiente espacio para hacer, o bueno, que no hay el ambiente para que se haga un trabajo continuo, que el trabajador esté continuamente ahí. ¿Qué más? ¿Qué otros peligros tenemos? Los peligros eléctricos. En un espacio confinado no va a haber, ¿no? Psicolaborales tampoco. Peligros biológicos sí podría haber, teniendo en cuenta de que son ambientes que pueden ser tóxicos. Por ejemplo, si nosotros hacemos mantenimiento en las tuberías de desagüe, imagínate lo siguiente. Tenemos que abrir una zanja de 6 metros. El trabajador que va a hacer el mantenimiento, que va a hacer, perdón, el reemplazo de la tubería de desagüe a 6 metros, ¿estará en un espacio confinado? ¿Sí o no? Profe, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? No la entendí muy bien. Ah, sí, mira. Estamos en una obra. Estamos en una obra. Ya, esto es. A 6 metros hay una tubería. La tubería de desagüe. 6 metros hay una tubería. Para acceder a esa tubería, ¿qué necesitaría hacer? Para cambiar la tubería de desagüe. ¿Qué necesitaría hacer?
¿Qué necesitaría hacer para acceder a la tubería de desagüe? Si esto es la calzada, esto es... Entrar por el buzón. Claro, pero si no hay buzón y quiero cambiar en la tubería de desagüe, ¿qué tendría que hacer? Una zanja, ¿cierto? Una zanja, profesor. Claro. Ahora, vuelvo a decirte, desde el punto de la parte superior hasta aquí hay 6 metros. ¿Se considera o no se consideraría, si yo hago una zanja de 6 metros, ¿se consideraría un espacio confinado? Sí, profesor. Sí, porque no habría suficiente espacio. ¿Acaso una zanja tiene 2 metros de ancho? No, las zanjas a veces solamente son para colocar la tubería. Sí se consideraría un espacio confinado. ¿Hay qué tipo de peligros existirían en esa zanja? Como es de desagüe, peligros biológicos. Se debería utilizar un tieback. Recuerda que el tieback tiene protección biológica. Claro, hay muchos tipos de tieback, porque los tiebacks se pueden utilizar para soldar, perdón, para pintar, para protección biológica, puede ser cuando tenemos el vaciado en una construcción y estamos utilizando un supermix, un mixer, necesitamos colocarnos un tieback por los agentes químicos que tiene la mezcla. Lógicamente que no hay peligros sociales, ¿no? Pero los principales, ¿cuáles son en un espacio confinado? Pueden ser biológicos. Ya, como les digo, puede ser una tubería de desagüe. Peligros ergonómicos, porque no hay suficiente espacio. Locativos, porque por el lugar de trabajo. Peligros químicos por las sustancias que podrían haber en esos tipos de espacios. Y peligros físicos, lo sabemos, los estaba mencionando, ¿no? ¿Cuáles son? Ruidos, vibraciones, en fin. Bien, no se olviden, ¿eh? No sé cuántas veces les he dicho esto, al menos a los que están desde el primer módulo, no sé cuántas veces les he mencionado esto de los peligros físicos, dónde se encuentran. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, me estaba olvidando. Sigamos. Entonces, puede ser, ¿no? Poca visibilidad, piso irregular, peligros ergonómicos, posición inadecuada, rutina de trabajo inadecuada, manejo inadecuado de cargas, peligros atmosféricos o locativos. Una atmósfera de un espacio confinado puede tornarse peligrosa, exponiendo a los empleados al riesgo de muerte o incapacidad por asfixia porque no hay suficiente ventilación. Puede ser una atmósfera explosiva inclusive. ¿Por qué? Supongamos, hacer mantenimiento a una cisterna de combustible es una atmósfera o puede ser una atmósfera explosiva. Porque si hay una chispa o algo, por eso no se puede ingresar con cualquier parte metalizada a una cisterna de combustible. O sea, al interior. En el interior. ¿Cuál interior, profe? ¿De qué está hablando? Oh, Gil, colabora. Mentira. Esto. Puede ser, mira, tú conoces de repente el interior de una cisterna de combustible. Pero vamos a poner una cisterna de... Allá vamos a poner interior, camión, fábrica, explosivo. Vamos a ver si se puede, ¿ya? Si hay o no hay. No hay. Es que no es fácil acceder a esta información. Te vamos a poner el de Famesa, ¿ya? Porque el de Famesa es marca peruana, hecho en Perú. ¿De qué estoy hablando? De los camiones fábrica. ¿Qué son camiones fábrica? Un camión fábrica es aquel equipo que carga explosivos, en el cual, cuando haces voladuras en minería superficial, especialmente en superficial, porque en subterránea se carga de otra forma, se pueden utilizar equipos, pero se carga de otra manera. Porque acá, cuando es superficie, tienes que llenar, pues, ¿cuántos? No son kilos, son toneladas de explosivo. El interior de ese equipo, ¿acaso no se le hace mantenimiento al camión fábrica? Se le hace mantenimiento al camión fábrica. ¿El interior sería un espacio confinado, el interior de este camión fábrica?
Jóvenes señorita. Sí, profe, sí sería espacio confinado. Sí, profesor. Claro, pues. Eric, ¿cierto? Sí, A ver, profe, ¿quién ha sí, soy hablado? yo. Claro, pero no hay problema, ella se les ha invitado, al final ustedes también son alumnos, ¿no? Y la invitación ahí le dije a su compañero, su compadre, parece que los ha invitado y está muy bien, o sea, no hay ningún problema, ¿sí? No, No, acá todos estamos aprendiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué no? Ya, no hay problema, bien. Claro que es un espacio confinado, porque no va a haber el suficiente espacio para que te desplaces libremente. Y tiene una atmósfera muy, muy diferente a la que conocemos, ¿ah? Si nunca han visto un camión fábrica, bueno, más o menos tiene esta formita. Ya, incluso creo que está cuando ustedes leen la guía GRE, ahí tiene la especificación, cuál es el camión fábrica, o sea, cuál es más o menos la forma de un camión fábrica. El camión fábrica se parece mucho a los mixer, porque tiene un tubo sin fin, pero la diferencia es que lleva, en vez de llevar un tubo, lleva algo así como una manga, la cual va descargando el explosivo. Por lo menos unos 250, un cuarto de tonelada, por lo menos puede descargar un camión fábrica. O sea, no solamente ingresa uno, ingresan varios camiones fábrica para cargar todo lo que es los explosivos de la voladura. Ahora, el interior en sí ya es explosivo, porque como se almacenan o se colocan explosivos, el interior es explosivo. Se deben tener consideraciones especiales para darle mantenimiento a los camiones fábrica, ya sea de EXA, FAMESA, Órica, las empresas que transportan corrosivos, en fin, son espacios confinados y se tiene que analizar cuáles son esos peligros y riesgos. Siempre tiene que haber, ¿no? Una alerta, es peligro, prohibido el ingreso de personas no autorizadas. Sigan los procedimientos de entrada. ¿Qué es una atmósfera profe, una peligrosa? consulta. Dime. Eh, el camión, o sea, los que transportan combustible normalmente se llenan hasta el tope o hay un límite en donde se llena el camión. Mostró una imagen anteriormente en donde, exacta esa imagen, donde se llenaba hasta la mitad. ¿Es así Mira, siempre, regularmente? O... lo que pasa es que, mira, si nosotros hablamos del correcto llenado, ¿qué sucedería si es que nosotros lo llenamos acá o incluso ya lo llenamos a tope? Si lo llenamos a tope, tú sabes que este líquido continuamente se está desplazando porque el vehículo tiene que ir acelerando, frenando y todo. A pesar de tener las consideraciones en el interior de presión y temperatura, si es que tú no dejas espacio para que ese líquido tenga un movimiento, mm, ¿cómo le llamaríamos? Si es que tú le restringes el espacio, es como que lo estuvieras comprimiendo al líquido. Imagínate la siguiente situación y recuerda que estos líquidos de las cisternas desprenden vapores. Si tú lo comprimes demasiado, encima el vapor, con la fricción, imagínate, se cae la cisterna, se golpea, puede haber una explosión. Por eso, a pesar de tener una capacidad de una gran cantidad de galones de combustible, nunca se llena al tope. Porque si se llenara al tope, no dejas espacio para que ese fluido tenga movimiento. Y si no tiene espacio, encima la presión que tiene en el interior, puedes generar una atmósfera que se podría convertir tranquilamente en una situación de emergencia. Que se pueda llenar al tope, se puede, pero de que es correcto o no es correcto, yo no lo veo correcto, porque hay consideraciones que tomar en cuenta. Pero depende, depende de cada empresa. Porque me imagino alguna Gracias, vez habrás profe, visto, gracias. no te preocupes, alguna vez habrás visto, ¿no? En las rutas largas, ¿cómo crees que transportan cuando van de acá a Arequipa hacia otro departamento? Tienen que ir a 90 a 100 kilómetros por hora dependiendo de las rutas, ¿no? Imagínate, vas a esa cantidad y de pronto tienes que frenar en seco. Toda esta atmósfera tendría que soportar ese movimiento violento de la velocidad.
Y si frena en seco, también tiene que haber esa prevención de que esto no tenga mucha fricción, porque al ser un combustible puede explotar. Pero está bien la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o duda? Claro, o sea, se tienen que tomar todas esas consideraciones. Claro que nosotros como, bueno, ustedes como futuros supervisores, lo que tienen que hacer es revisar, ¿no? Si es que se ha hecho, se llama inspección técnica en el equipo, si está actualizado, si es que se le ha hecho mantenimiento, si es que en el checklist no había algo que está fallando, porque en sí en el transporte es muy difícil. Solamente cuando tú tienes convoy, o sea, ¿cómo es un convoy? Cuando tienes varias de estas unidades y tienes que ir como supervisor quizás en la camioneta que va delante de estas unidades, es que tú puedes hacer un seguimiento con los equipos. Pero cuando no haces convoy y supongamos van de uno en uno, es bien complicado hacerle seguimiento cómo es que el operador va manejando, va maniobrando. Por eso es que se tiene es un entrenamiento especial que te lo dice el decreto supremo, el reglamento que regula el transporte de materiales peligrosos. Te dice qué es lo que necesita un operador, porque el operador no es que así nomás tiene una brevet para transportar materiales peligrosos. Debe tener una licencia de conducir especial, la A4, recuerden, ¿no? Todas esas especificaciones están en la ley. No es así de específico. Todo tenemos nosotros que guiarnos de la ley. Bien, una atmósfera peligrosa es una atmósfera que se considera así si presenta las siguientes características. Presenta gases, vapores o nieblas inflamables cuya concentración supera el 10% del límite inferior de explosividad. Para los que no saben qué es el LEL o el UEL. ¿Dónde está esto? En prevención y protección contra incendios. ¿Dónde está? Ya, y les voy a enviar esta imagen porque esta imagen explica de una manera muy sencilla lo que es el LEL y el UEL. O sea, el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad. ¿Ya? Esta imagen es incluso sacada de... Esta imagen es del manual de la Escuela Básica de los Bomberos Voluntarios. ¿Ya? Y es así de fácil y sencillo. Se les voy a pasar, ¿ya? Se las voy a enviar por el chat. Y las voy a enviar por el grupo de WhatsApp. Me olvidé de abrir el grupo de WhatsApp, ¿ves? Mientras va abriendo ahí el grupo de WhatsApp, te voy explicando acá. ¿Cómo haríamos acá? Lo mejor acá te lo explico, para que no haya problemas. El rango de inflamabilidad tiene lo siguiente. Dos partes. Una parte que llena el porcentaje de concentración del inflamable y la otra parte que lleva el porcentaje de concentración del oxígeno. Tú puedes empezar de cualquiera de los lados. Ahora, dice que el límite inferior de explosividad es, para un inflamable, el porcentaje mínimo de concentración de ese inflamable. ¿Cuánto? El 12% de concentración del inflamable. Supongamos que la concentración que tienes de combustible, ya, al 12%. Límite inferior. ¿Qué significa? Que con esa concentración como mínimo puede arder el combustible. Por el otro lado, ¿cuál es el porcentaje mínimo de oxígeno que se necesita para que el oxígeno arde? El oxígeno es un gas combustible. ¿Desde qué concentraje arde? Te lo está diciendo acá, solo que no específicamente. Si es que tengo 76% y tiene que llegar al 100%, 76% tengo de combustible. ¿Cuánto debería tener de oxígeno para que sumen el 100%? ¿Cuánto le falta a 76 para hacer 100? 24.
Ya está. 24, profe. Jalas tu flechita, y eso lo haces en tu cuadernito si deseas. Agarras la imagen que se les está enviando, jalas tu flechita, jalas hacia arriba tu flechita, ¿no? ¿Y qué es lo que dices? Desde este punto de aquí, carajo. Desde este punto de acá. Ahí está. ¿Y qué dices? 24% de oxígeno es lo mínimo que se necesita para que este arda. Y la máxima concentración de inflamable va a ser 76%. O sea, el límite inferior de explosividad en materia de un inflamable es el 12% de concentración. Y el límite superior, la máxima concentración, es 76%. En el caso del oxígeno, el mínimo es 24%. Cuando el oxígeno se está acumulando al 24% ya es inflamable. Y por el otro lado, es igual. Si tengo 12% de concentración del inflamable, ¿cuánto debería tener de concentración del oxígeno entonces? Suma, suma. ¿Cuánto le falta a 12 para hacer 100? 88, profe. 88%. O sea que esto sería así. ¿Cuál es el límite inferior de inflamabilidad? El límite inferior es cuando tengo 12% de concentración del inflamable y 24% de concentración del oxígeno. Y el límite superior, 76% de concentración del inflamable y 88% de concentración del oxígeno. En el medio de ambos, en un más o menos 50-50, está la mezcla explosiva de mayor violencia. ¿Eso qué significa? Que puede haber un fenómeno muy grave. Uno de esos fenómenos, no sé si les habrán hablado de, si es que les han dado capacitaciones de prevención y protección contra incendios. Me imagino les han dicho. ¿Les han hablado de los fenómenos que producen los incendios? ¿O nunca les han hablado de los fenómenos que producen o pueden producir los incendios? ¿Alguna vez les han hablado? Digan nomás, si no les han hablado, digan nomás, no, nunca nos han dicho. Sí, profe, pero no recuerdo. ¿Te acuerdas? Pero, ¿les han dicho los fenómenos? El backdraft, el flashover, el rollover. A mí no. Ah, no era eso. Ahora explique, profe. Los dos se han llevado con el mismo. Se supone que no, pejil. Ya. Ay, Dios mío, ya no hay problema. Miren, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de inflamables, esto yo no lo sé por si acaso porque lo haya leído en un libro. Todo me lo capacitaron en los bomberos. Bueno, me capacitaron. En sí yo fui porque quería. Yo todavía sigo en eso. Como les estaba diciendo, en una atmósfera inflamable, no es que en sí ya fue inflamable, o sea, inició como inflamable, sino que pasó que se empezó a acumular el oxígeno. Pero no entiendo, ¿no se supone que se acumulan los gases? ¿Y cuáles son los gases que se desprenden cuando algo se está quemando? Dióxido de carbono, monóxido, óxidos de nitrógeno, en fin. Oxígeno es el que se está acumulando. Como te dije, ¿cuánto necesitábamos? 24%. Imagínate la siguiente situación. Hay un espacio confinado. Recuerda que el espacio confinado no tiene suficiente ventilación. Si se acumula tanto oxígeno en un espacio confinado, la mínima chispa puede provocar una explosión. A esa explosión de agentes, ¿cómo se le llama? Backdraft. ¿Qué es el backdraft? Se escribe de esta manera. Backdraft es una explosión de humo, porque el contenido que tiene de oxígeno es de tal magnitud que se vuelve un gas inflamable. Generalmente, así como se observa en la imagen, es de color negro. Y es un fenómeno que cuando hablamos de incendios tiene que ser estudiado, porque los brigadistas contra incendios tienen que conocer estos fenómenos para no ingresar en una atmósfera explosiva.
Lamentablemente en Perú tenemos un caso. En Perú tenemos un caso. Y que ni siquiera salió, lamentablemente, es una de las cosas que ni siquiera salió en los medios de prensa nacionales. ¿Dónde salió? En un medio de prensa internacional. En la mañana estaba mirando ese video. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé ya. Era- ¿Qué pasó? Bombero, ¿cómo se llama? Bombero, Backdraft, Perú. Bombero. Ahí está. Es lamentable que haya tenido que pasar esto y que siga y que no se toma una consideración. Está cargando, a ver un momento, por favor. A plastics factory goes up in flames in Lima, Peru. As thick smoke billows in the Y air. así, yo quiero que observes algo, ¿ya? Disculpa que lo haya cortado el video, yo quiero que observes algo. Yo quiero que observes los colores del humo. Por suerte, bueno, yo estaba en la B19, en la que quedan, los que están acá en Arequipa, la compañía que queda cerca de la Plaza de Armas, ahí asistía, hasta antes de la pandemia, porque con la pandemia ya fue difícil, con el trabajo, la pandemia ya me fue difícil. Pero yo quiero que analices el color del humo, ¿ya? Primero te voy a dejar que observes el video para que entiendas qué es el backdraft. Fue un tema bastante triste, porque lamentablemente los bomberos tienen que hacer su chamba, que es intentar apagar un incendio. Pero lamentablemente hay cosas que no se salen de las manos hasta de los propios bomberos voluntarios. Ay, a ver, lo vamos a ver el videito y ahí hacemos el análisis. A plastics factory goes up in flames in Lima, Peru. As thick smoke billows in the air, locals move their belongings away from the danger. Water's having little impact on the blaze, but firemen struggle on. Two men on an aerial platform tackle the worst of it. Suddenly, swirling clouds of smoke swallow them up. They can't breathe. Desperate for air, they crouch down. It's getting too dangerous, so the basket is lowered. The firemen turn the hose off for just a second. The force of the fireball knocks out... Ahora, explicando cómo sucedió el evento. El fuego cuando inicia el incendio no siempre es del color negro. Como te digo, se va acumulando, se va concentrando. Empieza siendo un gas plomizo. Si tú ves un incendio, si tú observas algo que se quema, los vapores los gases que se desprenden son generalmente de color plomizo, o sea, de un color medio blanquecino. Poco a poco, mientras el incendio se va desarrollando, se vuelven más y más y más oscuros. Y hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Porque cuando el gas es más oscuro, tiene más oxígeno. Y recuerda que el oxígeno es inflamable. Mira la evolución, acá está, ¿no? Ahí están los gases medio plomizos. Mira la evolución. Cuando sucede el fenómeno, todo esto era un humo negro. Si yo observo este humo y tengo una fuente donde se está generando fuego, podría darse un backdraft. ¿Qué es un backdraft? Es una explosión de humo, es como que consume toda esa cantidad de oxígeno en un tiempo muy corto. Eso es un backdraft. El otro fenómeno es el flashover. ¿Cómo es el flashover? El flashover, y ese evento también hay un video. Flashover demonstration. Ahí está, flashover. Demostración. El flashover es otro de los fenómenos de un incendio. ¿Se está escuchando? Sí, profe, sí. Sí. You can now start to see some black smoke coming off of the flames. In just a second, that black smoke will be filling the ceiling, and you'll start seeing that black smoke begin to exit out of the structure.
You can see the smoke coming out of the front of the structure now. So hopefully, if you'd been home, you would have been able to exit your home already, dial 911. It takes about 2 minutes to make that 911 call and get the fire department on the road, and then it'll take us 4 or 5 minutes to get there. So about the same time that this room will be going to 1150 degrees, you hope. Ahora yo quiero que observes esto. Mira, el fuego solamente está todavía no ha tenido mucho avance, pero mira, toda esta cama se está formando solamente porque esta cantidad de fuego está ardiendo. Y teniendo en cuenta que este ambiente está abierto, porque si estuviera cerrado, lógicamente que el fuego se concentraría más rápido y actuaría más rápido y quemaría las cosas más rápido. Como está abierto esta habitación, igual se está incendiando, como te estarás dando cuenta. Y todo eso, poco a poco, se empieza a acumular ese color que te decía, el color negro. That the fire department's arriving and extinguishing the fire. At this point, you'll see that the fire will accelerate exponentially every second. Y'all ready? On there? Antes de que se empiece a encender, acá está el color negro que te decía, el oxígeno cuando se va acumulando. Eso, o sea, en un espacio confinado uno tiene que ver también, o tiene que saber la visibilidad. Si el ambiente es así medio plomizo, se podría definir que quizás hay oxígeno, gas oxígeno que podría encenderse. Entonces se necesitaría ventilar el espacio confinado, porque esos gases a veces nublan la vista. Y se tiene que ingresar con un Altair. ¿Qué es el Altair? Recuerda que el Altair es este dispositivo que te toma la medición de los gases que hay en la atmósfera. En el caso de un incendio, ahí está, lo estás viendo. Y vas a ver qué es lo que sucede en unos cuantos segundos. Okay, now watch the material across the couch. You'll see that the material will start melting and deforming as the heat comes down. When that material starts deforming, it's giving off gas vapor that will ignite. Now look up at the ceiling. You see the smoke burning at the ceiling now. So we're at about 1,000 degrees at the ceiling. And at this point, ¿cómo crees que sucedió todo esto? Es flashover. Acá no hubo una explosión violenta de humo. Acá lo que hubo fue que como se estaba concentrando el oxígeno se convirtió en un combustible. Y como estaba en todo el techo, rápidamente encendió toda la habitación, aumentando el calor o temperatura a unos 500 grados quizás. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Será pues unos 150 o 200 grados centígrados que estará ahorita la temperatura de este ambiente. Pero lo que te das cuenta es que en un corto tiempo, miren, en 3 minutos nada más, porque este video empieza con cuando se enciende el sofá. En 3 minutos, todo lo que se genera en una sola habitación. Imagínate si la habitación tuviera pintura, tuviera inflamables. Este fenómeno se produce cuando no se tiene ventilación. Si ese aire que se está generando, si ese gas que se está generando no se ventilara, no se podría producir el flashover, porque el oxígeno no se podría acumular. Pero a veces sucede, el backdraft, el flashover, en fin, hay un montón de fenómenos. Por eso se dice que en sí el fuego nunca se puede definir cómo va a actuar. No es una ciencia exacta, la ciencia del fuego, la pirología. Pero para eso se entrenan. ¿No? Estos cursos, bueno, yo cuando les doy cursos ¿no? Cuando me toca dictar el curso de prevención de riesgos de incendios, generalmente hablo de estos temas porque uno nunca sabe. Y a veces entrar confiado de que, no pasa nada, es simplemente fuego, es un incendio. No, porque existen muchos fenómenos que se pueden dar.
It's igniting see the little chair catch on fire? Go, 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 guys. Notice Y ahora es fácil, ¿no? El método de ataque es fácil. ¿Por qué no atacan y utilizan agua a chorro así completo? Porque como el techo ha tenido una gran temperatura, lo primero que tienen que hacer es, ¿cómo se llamaba? Tienen que disminuir la temperatura. El método se llama enfriamiento. Primero, ¿por qué atacan el techo? Porque si te acuerdas, ahí era donde se estaba la mayor cantidad de calor. Entonces, lo que haces es, cuando echas un chorro de agua sólido, intentas que ese fuego con el agua se transforme en vapor. Y ese vapor poco a poco va a ir disminuyendo la temperatura. Es que no puedes gastar recursos. En un incendio tú tienes recursos. El agua es un recurso y muchas veces es limitado. Por lo tanto, no puedes entrar y gastarlo como quieras. No se tiene que administrar el recurso. Una vez que ya se... the carpet's on fire. There was nothing burning on the carpet. The carpet was heated up, began giving vapors off that will ignite, and when it went to 1150 degrees, it all ignited. Okay, go ahead and knock it down, guys. Ya, ahora, lo que está haciendo, ¿por qué el chorro es cada vez un poco más, o tiene mayor cuerpo? Número uno, el piso. El piso se estaba incendiando. Entonces, como vas a pisar, el traje del bombero no significa, o bueno, los trajes de los brigadistas con tricerios, no significa que son para tocar el fuego, son para acercarse al fuego. O sea, necesitas tener un ambiente en el cual has disminuido la temperatura. Y como te has dado cuenta, los colores de los gases cambian rápidamente. Eran negros. Cuando empiezas el ataque y se forma el vapor, se transforman en plomizos. Ahí es donde te das cuenta que lo que está pasando es que el calor que tenías del fuego o incendio se está transformando en vapor o en gas. Eso no significa que no te pueda hacer un daño, porque por algo tiene la monja. ¿Qué es la monja? La protección de cara. El EPP que tiene 3 capas. El EPRA. Igual se tiene que ingresar con todas las medidas de seguridad. Por eso es que ingresan muchas veces con pecho a tierra. Porque muy pocas veces toda esa cama de humo se deposita hasta el piso. Entonces haces tu ataque frontal y ya está. So we hope that seeing is believing. Okay? We hope that seeing is believing. Y ya está. Son fenómenos. Se producen por los diferentes componentes del fuego. El oxígeno. El oxígeno es el que generalmente hace todos estos cambios. Pueden haber muchas formas en que actúan estos fenómenos del incendio. ¿Y por qué hablamos de incendio? Es que tiene que ver con la atmósfera, con el límite inferior de explosividad. Si esos se ventilan, si esos gases no se controlan, el trabajador puede estar expuesto y puede, lamentablemente, podríamos tener una pérdida humana, ¿no? ¿Me entendieron o volaron? Profe, una consulta. Sí, profe. Dime. Cuando sale el humo negro, cuando se junta, empieza a arder todo adentro en el espacio cerrado. Cuando bota humo negro, ¿es por la falta de oxígeno o por el material que se está quemando? Como se está quemando, se va acumulando y acumulando y acumulando. Lo que hay, se está acumulando dióxido y monóxido, pero dióxido y monóxido, los dos tienen oxígeno, por lo tanto, siguen y siguen y siguen acumulando más oxígeno. Pero ese oxígeno no es para respirar. Ese oxígeno se vuelve un gas combustible. Si una persona respira ese gas combustible, se puede intoxicar. No puede respirar ese oxígeno. Ese oxígeno no es como el que nosotros necesitamos para respirar. El que nosotros necesitamos para respirar debe tener una concentración entre 19.5% a 23.5%. Si de 24% de concentración de oxígeno para arriba, es inflamable. Y eso es lo que pasa. Cuando se va acumulando tal cantidad,
de oxígeno, lo que sucede es que ese oxígeno se vuelve un material inflamable. Donde está por acá, tengo una imagen. Se vuelve un material inflamable. Se observa por los colores que tiene. Y profe, cuando se abrió la cochera, cuando estaba incendiándose, y ya botó blanco, ese era porque ya había oxígeno, porque era un área ya abierta, ¿no? ¿Verdad? ¿O no? No, lo que pasa es que cuando había humo, estaba el incendio, estaban todos los productos del incendio. Cuando utilizas agua, lo que pasa es que estás combatiendo no solamente con el fuego, sino también con la generación de los humos o vapores. Porque estos humos, si son negros, mientras más negros sean, más combustibles pueden ser. Cuando se están quemando a espacio abierto, bueno, se ventila con el aire, ¿no? Pero cuando está en un espacio cerrado, todo eso se va acumulando y se va acumulando y se va acumulando. Y este gas puede inflamarse y puede provocar un fenómeno no deseado. Entonces, el agua lo que hace es combatir, atacar enfriamiento con el calor y por otro lado, impedir que esos vapores o gases se sigan acumulando y puedan volverse inflamables o combustibles. Por eso es que se ataca con agua, que es uno de los métodos más utilizados, pero depende del material. Yo no le puedo echar agua, por ejemplo, a materiales que son líquidos o gases, porque los líquidos o gases pueden provocar una reacción. Se utilizan nieblas, se utilizan espumas. Por eso los extintores tienen diferentes especificaciones. El extintor pequeño que nosotros vemos, bueno, es solamente para una situación pero si fuera un incendio grande, puedo utilizar los extintores que tienen ruedas o llantas, que tienen una mayor capacidad, que podrían ser de dióxido o de algún agente con el cual puedas combatirlo. Porque no siempre el agua es un método de solución, pero sí es un método bastante utilizado, porque principalmente combate el calor. Una de las principales cosas que producen los incendios es calor, temperatura. Si tú dejas que se acumule la temperatura cada vez y más y más y más y más, se va a ir agrandando el incendio. Por eso es que se debe atender inmediatamente. ¿Alguna otra pregunta? No, eso es todo, profe. Gracias por sacarme de dudas. No se preocupe. ¿Alguien más? Volaron, ¿no? Ya bueno, lo que pasa es que esto de explosividad, bueno, no tiene que ver con lo que les decía. El límite inferior y límite superior, no se olviden que acá está. Ya se les voy a enviar esta imagen. Ahora supongo que sí ha cargado, ahí está, sí cargó. Ustedes son el A21, ¿no? El A21 de identificación. Ahí les vamos a enviar la imagen. Ya. Por si acaso la imagen así con los porcentajes, también se los voy a enviar ahí al chat. Listo. Sigamos con la presentación de atmósfera peligrosa, de espacios confinados. Entonces, si hay concentración, puede encenderse. El límite inferior de explosividad es la mínima concentración de un gas combustible necesaria para encenderse. ¿Ves? Por debajo de este nivel, la mezcla es muy pobre para encenderse. Entonces, ahí observas en tu imagen. Una mezcla pobre es aquella que tiene menor concentración del 12% de inflamable. Es tan pobre que no arde. Y una mezcla muy rica es tan rica que se sofoca. No, perdón, no se sofoca, sino es tan rica que, pucha, no reacciona. Es muy, muy especial. Tiene tanto inflamable, pero no tiene suficiente oxígeno. Esa es la controversia. Que cuando tienes poco inflamable, quizás tengas mucho oxígeno. Esas dos, si es que tienes más del 88% de oxígeno, no se enciende. Y si tienes menos del 12% del inflamable, no se enciende. Si tienes menos del 24% de oxígeno, no se enciende. Si tienes más del 76% de inflamable, no se enciende. Por una sobresaturación, el elemento no reacciona, algo así. Mezcla pobre, no tiene la suficiente cantidad de concentración para arder. Mezcla rica, tiene tanto, pero no en proporción. O sea, tiene mucho de uno, poco del otro. Y en el otro caso tiene poco de uno y mucho del otro.
Eso es lo que pasa. Por eso no se enciende en estos puntos. En estos dos puntos extremos, por eso no arde. Ya eso tiene que ver con el límite inferior y el límite superior. Que el límite superior es la máxima concentración de un gas o combustible que permite iniciar una combustión. Por encima de ese nivel, la mezcla es muy rica para encenderse, no se enciende. Recordemos que son 4 elementos para producir fuego: el calor, oxígeno, combustible y reacción química en cadena. Lo que es calor o temperatura, oxígeno, agente oxidante, combustible o agente reductor. La atmósfera peligrosa presenta partículas suspendidas combustibles a una concentración igual o superior a su límite inferior. Un indicador de este peligro es la dificultad de ver a más de 1.5 metros. O sea, si tú no puedes ver y te encuentras a más de 1.5 metros, quizás esa atmósfera sea peligrosa, sea inflamable, sea combustible. Como les decía, la atmósfera peligrosa es la disminución de cantidad de oxígeno. Para nosotros, por debajo del 19.5% de concentración de oxígeno, nos provoca sofocar. No puedes respirar, pierdes el conocimiento. Y por encima del 23.5%, el aire no es respirable, es combustible. Nos puede hacer un daño, por eso. ¿Ya? Por eso es el límite para respirar. El aire normalmente tiene entre 19.5 y 23.5% de concentración para que nosotros podamos respirar. Más o menos la velocidad de consumo en litros de aire por minuto. El que estamos durmiendo son 6 litros de aire. Descansando, 9.3. O sea, descansando pero despiertos. Trabajo liviano, 19.7 litros de aire. Trabajo mediano, 29.2. O sea, ¿eso qué significa? Que mientras mayor actividad tengamos, mayor consumo de aire necesito, por lo tanto, necesitaría tal vez ventilación. Esto lo dice la guía de ¿cómo es? La guía de protección industrial para la respiración de la NIOSH. ¿Qué es la NIOSH? Es, si no me equivoco, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos. ¿Cuándo dio esta guía? En 1976. NIOSH, OSHA y muchos estándares internacionales se utilizan especialmente para este tipo de trabajos de alto riesgo, porque no tenemos normatividad así precisa de cada cosa del trabajo de alto riesgo. Por eso es que utilizamos normatividad internacional. Esto es lo que produce, ¿no? Si es que el oxígeno es menor al 19.5, de 19.5 a 16 no hay efectos visibles. En 16 a 12% de oxígeno hay un incremento del ritmo respiratorio. O sea, eso haces. Latidos de corazón acelerados, deterioro de la tensión, ¿no? Como que me siento así pesado. Pensamiento y coordinación, 14 a 10, juicio defectuoso. Pobre coordinación muscular, fatiga, respiración intermitente. De 10 a 6, náuseas, vómitos, pérdida de la capacidad de movimiento y conciencia. Y debajo de 6, dificultad de respiración, convulsiones, puede haber muerte en minutos. Si es que hay muy poca cantidad de oxígeno. La atmósfera peligrosa puede ser una acumulación de sustancias en el aire por encima de su límite de exposición. O sea, el límite máximo permisible por encima de ese límite es que produce daños a la salud de los trabajadores. Ahora, esto del TLB es con respecto a las sustancias químicas. El TLB te lo dice la norma básica de ergonomía, te explica y cuáles son los niveles. No, estoy equivocándome. La norma sobre los agentes químicos. El Decreto Supremo 015 del año 2005 del Ministerio de Salud, lo que nos habla de los límites máximos permisibles para los agentes químicos. Ahí es donde te habla del TLB. ¿Qué es el TLB? ¿Para qué sirve el TLB? Bueno, TLV, ¿ya? Porque no es TLB, TLV. Te dicen, promedio ponderado en el tiempo. ¿Cuál es la exposición que puedo tener a una sustancia química? Eso es el TLV. Bien, el límite de exposición. El material particulado. Fracción inhalable es la fracción de polvo que se inhala a través de la nariz, menor a 100 micrómetros. Fracción torácica ingresa más allá de la laringe, o sea, puede tener un ingreso hasta el tórax, como lo dice. Fracción respirable ingresa a los bronquios y alvéolos pulmonares, menos de 5 micrómetros. Mientras el material particulado sea más pequeño, a veces los
los respiradores con filtro, el filtro no puede retener esas partículas. Entonces se debe usar filtros especiales o ventilación o sistemas que complementen a los equipos de protección personal, que no serían lo único que podrían protegerlos. Material particulado, recuerda que son partículas insolubles. La acumulación puede darse en vías respiratorias, llamada neumoconiosis. Puede haber partículas solubles en función de la composición, un envenenamiento sistémico del sistema, ¿no? Bueno, de los sistemas, por la acumulación. Otra característica de la atmósfera peligrosa, cualquier condición atmosférica que sea inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Puede ser calor excesivo o frío excesivo, temperaturas extremas. ¿Bien? Procedimiento de trabajo en espacios confinados, entonces, responsabilidades de la gerencia, del residente o del encargado del proyecto, ¿no? Que los espacios confinados estén inventariados, o sea, que se sepa en qué áreas estén etiquetados, personal apropiadamente entrenado sea el que vaya a ingresar, proveer recursos para implementar el presente estándar, ¿no? El estándar de trabajo seguro para espacios confinados, mantener un inventariado general de los espacios confinados y además de todos aquellos aspectos que podrían cambiar o podrían volverse un riesgo para el trabajador, mantener los equipos de monitoreo calibrados. ¿Cuáles son los equipos de monitoreo? Son los dispositivos que se usan para medir las atmósferas, el porcentaje de oxígeno que tiene, el porcentaje de inflamables, en fin. Coordinar el entrenamiento y preparación del personal y mantener una adecuada capacidad de rescate, porque si fuera necesario se tiene que desarrollar maniobras de búsqueda y rescate. El vigía de espacio confinado es el que se encuentra fuera del espacio confinado y siempre tiene una comunicación con el personal que ha ingresado. Es una persona competente y entrenada que ha sido designada para supervisar las operaciones de ingreso y salida a un espacio confinado. Es responsable de determinar si las condiciones para ingresar son seguras. O sea, él tiene que evaluar. Y que tiene la autoridad para autorizar y detener el trabajo de ser necesario. Supongamos que el trabajador no se está comunicando, entonces detiene el trabajo, llama inmediatamente a la brigada de búsqueda y rescate y de ser necesario se efectúa, ¿no? El rescate. Responsabilidades del vigía: estar familiarizado con los peligros de los espacios confinados, conocer el procedimiento de emergencias, si es que hubiera de repente alguna intoxicación del personal que está dentro del espacio. Nunca debe entrar al espacio confinado. ¿Por qué el vigía nunca debe entrar al espacio confinado? Porque el vigía, su función es vigilar forma externa. El vigía apoyaría a los emergencistas o brigadistas que ingresarían al espacio confinado. Por lo tanto, también necesitaría una comunicación con los brigadistas de rescate. Por eso nunca debe ingresar el vigía. Solo debe monitorear un espacio confinado a la vez. No puede hacer dos espacios confinados. Monitorear las actividades y trabajos dentro y fuera del espacio confinado para determinar si es seguro para los trabajadores permanecer en su interior. Mantener permanentemente un conteo exacto de todos los trabajadores que estén en el interior del espacio confinado y mantener comunicación continua con los trabajadores que estén en el interior. Activar el procedimiento de emergencia tan pronto como determine que hay una emergencia. Detener el trabajo si las condiciones no son seguras o si un trabajador no autorizado traspasa hacia el interior del espacio confinado. Tiene que haber una capacitación. Todos los trabajadores, supervisores y personal que realicen trabajos en espacios confinados deben asistir a los cursos, y los cursos no simplemente tienen que ser teóricos, tienen que ser prácticos también. Dicha capacitación será documentada y deberá ser de conocimiento de la Gerencia de Seguridad y Salud. ¿Qué debe incluir? El estándar, o sea, el procedimiento escrito de trabajo seguro para los trabajos en espacios confinados. La información acerca de todos los peligros que puedan haber en esa atmósfera y los riesgos asociados. La capacitación sobre los equipos que se vayan a utilizar para el monitoreo de las atmósferas y el conocimiento del límite inferior y el límite superior de explosividad, los rangos de explosividad. Conocimiento de los equipos de protección necesarios, conocimiento del procedimiento de emergencias. Si fuera necesario, el bloqueo, el procedimiento de control de energía peligrosa, porque supongamos un espacio confinado, estoy ingresando a una tubería donde se están transportando diferentes fluidos, energía hidráulica, la energía eléctrica, la energía mecánica, en fin, tiene que haber un procedimiento de control de energía. Y bueno, los primeros auxilios, ¿no?, que fueran necesarios si es que algún trabajador de pronto pierde el conocimiento o algo sucede. Los dos últimos ítems
por la cantidad de información pueden darse de forma independiente. O sea, por un lado, primeros auxilios en todo el tipo de situaciones, y por otro lado, lo TOTO, el procedimiento de control de energía. Se tiene que planificar. Todo esto se tiene que planificar, no se puede hacer a última hora improvisando. El responsable del trabajo planea la entrada y la ejecución del trabajo antes de ingreso del espacio confinado. Debe designarse un vigía. Depende, las empresas antes hacían un aro. Bueno, luego se habló del ATS, en los IPARCES, en fin. Son los documentos que se llenan, ¿no? Para los riesgos. Asegurarse que se ha realizado el análisis de riesgo ocupacional. Cerro Verde habla del ARO, análisis de riesgo ocupacional. Cerro Verde no tiene ATS, creo. Cerro Verde tiene AROS. Los famosos IPARCES. Los documentos de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Llenar el procedimiento de trabajo seguro. Llenar el permiso escrito de trabajo de alto riesgo para espacios confinados. Verificar los niveles de gases, oxígeno, monóxido, dióxido, los tóxicos, las sustancias que podrían tener límites máximos permisibles, las condiciones, si es que se ha monitoreado o no se ha monitoreado, en fin, el nombre de los vigías. Para ayudar en la planificación, el responsable del trabajo podría contestar las siguientes preguntas. ¿Se requiere realizar el bloqueo del equipo, el bloqueo de las energías? ¿Qué sustancia peligrosa requiere atención en ese ambiente, en esa atmósfera? ¿Hay materiales que no están firmemente fijados? ¿Cómo será ventilado e iluminado el espacio? ¿Qué es necesario para proveer un acceso seguro? ¿Quiénes ingresarán? ¿Quién será el vigía? ¿Qué equipo de protección personal será necesario? ¿Se realizarán trabajos en caliente? A veces ingresas a un espacio confinado y no puedes hacer soldadura dentro. Tienes que debe conseguirse 2 permisos. Si vas a hacer un trabajo en caliente de soldadura en un espacio confinado, tiene que haber un permiso para trabajo en caliente y otro permiso para trabajo en espacio confinado. ¿Qué equipo de emergencia es necesario? ¿Cuándo empezará y concluirá el trabajo? Si fuera necesario, ¿no? Antes de ingreso, ciertos espacios confinados, como las cañerías, estanques y ductos, deben purgarse, lavarse con agua a presión, agua pulverizada, y ventilarse para entregar la atmósfera necesaria para que se pueda ingresar. La ventilación, en casos en que la atmósfera pueda volverse o tornarse peligrosa, el espacio deberá ser ventilado permanentemente. Esta es una manga de ventilación, que tiene un motor, un sistema que va permitiendo que ingrese aire a través de esa manga y que permita, ¿no?, que todos esos agentes que podrían generar una atmósfera peligrosa no continúen y así se tenga una atmósfera controlada para que los que puedan ingresar no se expongan a situaciones riesgosas. Esta exigencia deberá quedar registrada en los permisos de ingreso. O sea, si se ha ventilado, se debe volver a controlar qué concentración de oxígeno o de gases o de sustancias químicas existen o tóxicos. Acá te ponen, ¿no?, para calcular el flujo del ventilador necesario para que se pueda emplear la siguiente fórmula. El flujo del ventilador, los pies cúbicos por minuto, es igual al número de renovaciones de la atmósfera, o sea, cuántas veces se está renovando la atmósfera, cuánto tiempo, y el volumen del espacio confinado, cuántos pies cúbicos se tiene el espacio confinado. ¿Qué son las atmósferas IDLH? Inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Las atmósferas IDLH son capaces de causar la muerte de forma inmediata o retrasada. Producen efectos irreversibles, adversos a la salud o alterar la capacidad para escapar de la atmósfera y no podemos entregar una ayuda. Es una amenaza para la vida de forma inmediata o de forma retrasada. Esta atmósfera contiene, podría darse una sustancia tóxica, corrosiva o asfixiante a una concentración tal que mata de forma inmediata o de forma retrasada, o puede causar efectos adversos de forma irreversible, o sea, en forma permanente. El trabajador o colaborador ya quedó afectado. Puede interferir con la capacidad para escapar sin ayuda. O sea, quizás la exposición fue tal que en un determinado tiempo ya perdió el conocimiento y ya sus aspectos de vida son muy, muy críticos. Se deben seguir las especificaciones del Código Federal, ¿no?, regulación 1910.120, 146, para revisar ahí todo lo que es el procedimiento. Lógicamente que si hay IDLH que se necesita
siempre tener el equipo de rescate o limpieza. Cuando existe un alto potencial de que se presente una IDLH, el ingreso al espacio confinado para actividades de rescate o limpieza debe hacerse con el EBRA, con el SCBA, como es en inglés, Self-Contained Breathing Apparatus. O sea, equipo de, ¿cómo era? EPRA es equipo personal de respiración autónomo. El monitoreo se hace con los Altair, como te decía. El monitoreo es una función de vigilancia permanente para verificar que las condiciones estén dentro de los rangos normales y siempre se debe verificar esto constantemente. Bien. ¿Sí? ¿Cuánto nos falta? A ver. Todavía nos falta. Pero mañana vamos a continuar. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta o duda? Ahí nos quedamos, justo con el monitoreo. Mañana vemos monitoreo, llenamos el IPAR-C, ¿no? Que es para identificar los peligros de un espacio confinado, evaluamos algunos videos, en fin, vemos algunas situaciones. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Uy, caray. ¿Volaron? ¿Qué fue? Ninguna, profe. Estuvo chévere la clase. Sí, espero. Por 2. Así es, Profe, pues. ¿hay humo rojo? Es que depende de la sustancia. Depende mucho de la sustancia. Mira, te voy a llevar por colores, ¿ya? Para que tú solito te des cuenta. Vamos a ver colorcitos. Pero los vas a ver, no importa simulando, ¿ya? Acá las cosas son así. Yo entiendo la educación virtual y todo, pero yo utilizo herramientas digitales, no importa, para simular y llevar a mi alumno al infinito y más allá. Vamos a ir a... ¿Me van a hacer acordar ya? No, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Mozambique. ¿Cómo se llamaba la mina en Mozambique? Mina de carbón, Mozambique. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo era esto? Me he olvidado ya. Ah, Coal. Coal, ya me acordé. Coal, Mozambique. Vamos a ir al otro lado del mundo. ¿Se está observando ahí, el planeta? Sí, profe. Sí. Va a mostrar Espera. Chernobyl, profe. ¿Cómo? Podemos ir a Chernobyl, a cualquier parte del mundo podemos ir. Acá está, Moatize, ya me acordé. Moatize. Te voy a llevar a una de las minas más grandes que tiene todo el mundo. Carbón. ¿Carbón de qué colores? Negro. 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 ¿Ya? Eso no significa que los gases que va a desprender son de color negro, pero el color es negro. Algunos agentes desprenden vapores rojos. Cuando se utilizan los corrosivos, suelen desprender determinados vapores que no necesariamente son del color de la sustancia. Ahí tienes color negro. Por ejemplo, el otro día estaba con unos alumnos acá haciendo un viaje. O sea, hemos hecho pues así como estoy haciendo con ustedes, una inspección del área y encontré acá no, ¿dónde están? Acá están. Les estaba hablando de estas. Estos equipos que no se observa muy bien, son algo así como unas palas que tienen como un rodillo. Este rodillo, lo que en vez de hacer perforación y voladura acá, el método de extracción del carbón, lo van haciendo como con un cabezal. Este tiene algo así como brocas que van triturando el material y luego se tiene una dragalina. Una dragalina es una máquina que tiene un inmenso brazo y que con un balde va recogiendo los materiales y los va transportando. Ya has visto un material de color rojo, ahora vamos a ver un material de color anaranjado amarillento, ¿cómo se llamaba?
Se me fue. Incabor. Incabor. Nos vamos al otro lado del mundo. Acá en Arequipa está Incabor. Ya. Si no se observa, no sé si se está viendo. ¿De qué color observas este material? Anaranjado, medio amarillento, medio rosado, ¿cierto? Esto es arcilla. Lo que se extrae en Incabor es arcilla. Esa arcilla se transforma, se vuelve algo así como una papilla y se saca pues la mayólica. Toda la parte de Incabor tiene pues arcilla, todo, mira, mira. Hacia el infinito y más allá, todo esto es de arcilloso. Eso no significa que todo esto le pertenece a Incabor. Pero acá pues tienes algunas personas que hacen los ladrillos, el sillar. Acá justo al ladito de Incabor, ¿dónde estaba Incabor? Acá está, justo al ladito de Incabor. Yo me acuerdo porque el otro día estaba ahí, fui por ahí a hacer una visita. Por acá estaban haciendo una práctica de operación de equipo pesado. Y justo me ubiqué más o menos acá. Entonces ahí vi que estaban haciendo la extracción de las canteras, porque se hace todo tipo de... Y finalmente, ¿no? Volando para el otro lado, pues Mina Cerro Verde. Y los materiales, por si acaso, no depende. O sea, que sea rojo no significa que el gas que va a desprender es de color rojo, porque no necesariamente. Por ejemplo, por algo se llama Cerro Verde, ¿no? Los minerales son de color verde. Si no se observa, de repente no lo estás viendo acá. Acá sí lo vas a ver. Ahí están los minerales de color verduzco. Cerro Verde, pero eso no significa que si se enciende, tienen color verde. Es que la química es muy variable. No siempre los cambios químicos son del color de la sustancia. Mira, mira. Ahí está, Cerro Verde. Tanto querías ir y ahí estás. Ahí estamos. Este es un camioncito, este es otro camioncito. Ahí está la palita eléctrica. Está cargando en tándem, porque sé que está cargando en tándem, porque carga a la izquierda y a la derecha camiones mineros. Y esta es la zona donde se hace la perforación, ¿no? Acá está lo que te decía, lo que se llenan los explosivos en los taladros de 15 a 20 metros. Está bien en vivo y en directo. Bueno, no en vivo y en directo, porque esto es como poner, ¿no? Un satélite, pero ahí está, o sea, yo te he mostrado en diferentes partes del mundo. Ahora sí volaste, ¿no? Ya, de repente ya tu cabeza va a explotar. Desde arriba se ve bonito la mina, profe. Espero algún día ir a una. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ahora sí volaste, ¿no? Ahora sí ya fue al infinito y más allá. Así es, pues, yo utilizo las diferentes herramientas para que el estudiante no simplemente se imagine, sino más o menos se entienda, ¿no? En algún momento, bueno, acá hay uno de sus compañeros, ¿no? Que trabaja en minería, lo importante es eso, lo importante es aprovechar, ¿no? Y participar. ¿Preguntas o dudas finales? ¿Ninguna? Si no tienen más dudas, entonces nos quedamos ahí, jóvenes y señoritas. Es otra cosa, dices tú, ¿no? Profe. Ya, no hay profe, forma. gracias. No te Ya preocupes. nos No, vemos, bienvenido. ya. Bienvenido cuando deseen. Ya saben que como ustedes están ahí libres, bienvenidos nomás, no hay ningún problema. Ya, mañana me colo, entonces, ya hay clase. Mañana nos toca. Mañana nos toca una horita nomás. No importa. Ya, listo. Nos vemos. Cuídense. Mañana, profe. Nos vemos, profe, igualmente cuídese. Chao, chao. Un abrazo a la distancia. Que les vaya bien. Hasta mañana, profe, cuídese. Mañana. Mañana, Nos vemos. Cuídense. Que tengan una buena noche.